¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar una conversación muy cortica hoy. Bueno, algunos asuntos de la economía pareciera que no son entendidos, o muchas cosas en la economía desde hace tiempo. Bueno, es el mismo enfoque. Lo que pasa es que ahora no hay dinero para tapar esos enormes huecos que la inexperiencia o la ignorancia genera. Se quiere seguir manteniendo precios de bienes y servicios que son irreales. Por ello, muchas empresas van cerrando, van disminuyendo la producción porque nadie va a producir o a hacer un trabajo para perder dinero. No hay cómo reponer inventarios, no hay cómo reponer materias primas, no hay cómo pagar aumentos porque de eso sí se encarga el gobierno. Ya van como 5 aumentos en lo que va de año y ello, por supuesto, ha impactado enormemente la inflación, ha disminuido la capacidad empleadora porque las empresas se van empobreciendo, algo que es un fenómeno en este régimen. Empresas pobres, y de eso se trata. O sea, ser empresario acá es una verdadera hazaña. Los que hicieron enormes negociados, empresarios, sí lo son seguramente, algunos de ellos, los que se enchufaron a Cadivi y se hicieron millonarios reportando importaciones que no se hacían, casas de artefactos, de repuestos, en fin, de tantas cosas, medicinas, alimentos, muchísimos fueron los negocios que se hicieron a partir de este asunto que aún persiste, es el control de cambio. ¿Y de qué ha servido? Pues nada, solo para que un grupito se enriqueciera bajo la discrecionalidad de unos funcionarios corruptos, obtuvieron muchísimos millones de dólares por debajo del valor real, y el valor real de una moneda está relacionado con su poder adquisitivo. Y esto tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que produzca la economía de ese país, con el respaldo que tenga en cuanto a sus depósitos, a todo lo que esté en el tesoro, todo lo que signifique el gasto, que no sea deficitario sobre todo eso, que el Estado o que el gobierno no gaste más de lo que recibe porque se produce un déficit y eso va a afectar la inflación, aunado a los otros factores. Y es así, es la economía, si no es un asunto de tomarlo y hacerse un discurso gritón, dicharachero, bailar un rato un merengue o tocar una tambora. La economía es como el agua, cuando llega el aguacero, por algún lugar va a desembocar hasta llegar al mar, al río, no sé dónde, pero caerán las casas, habrá deslaves, lo que sea, pero el agua va a pasar por allí. Así es la economía, es un fenómeno irreductible y aquí se ha tratado de encerrarla en una especie de laberinto, tenerla amarrada y no se permiten que se sinceren precios. Acaba de producirse un fenómeno y no es que nosotros estemos aupando, porque somos también consumidores, que los servicios, que las cosas valgan más, pero yo prefiero tener, por ejemplo, la posibilidad de comunicarme. Yo prefiero que no se me escape la posibilidad de tener un sistema de comunicación portátil, en este caso el celular, y que funcione, a que me suban un poquito la tarifa, o perderlo porque lo que está pasando ahora. El gobierno prohibió que se aumentaran las tarifas. Y repito, yo no estoy proclamando que vengan nuevas tarifas, es la realidad económica. Han destruido las bases de la economía en Venezuela y no pueden, entonces, ¿por qué sube la unidad tributaria? Que es una decisión oficial, tiene que ver con los ingresos. ¿Por qué estacionarse en el aeropuerto, en cualquier sitio? ¿Por qué pagar un servicio público ahora vale más? ¿Por qué no lo...? Sí, porque es así. Porque hay inflación, porque cada vez esos recursos, esa moneda puede comprar menos cosas. Entonces, en lugar de corregir las causas que generan esta distorsión, pues siguen imprimiendo dinero y siguen con la demagogia de decirle a la gente que le están aumentando su sueldo, su salario, en una economía donde no existe esa posibilidad de que eso se convierta en ingresos reales, pues sin duda hay un maltrato al sector laboral, al sector de los consumidores, porque muchísimos no están en las nóminas, pero aún los que están, esos ingresos, esos incrementos no representan la posibilidad de mejorar su poder adquisitivo, que es al final lo que importa. ¿Cuánto está costando un kilo de arroz hoy? ¿Cuánto costaba hace
un año. No sé, póngase 1.200, Mario, costaba. Por ahí estaba. 800, 1.200, depende. Un kilo de arroz. Me dijeron que ya está en 15.000. Un kilo de arroz. Es decir, es como un tercio de lo que gana una persona en esos sueldos, o un cuarto, lo que usted quiera. Eso es increíble. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí este nefasto proceso distorsionador de la economía y de la realidad, que no puede seguir ocultando más esa realidad, porque no hay dinero de los chorros del petróleo, que no lo producía tampoco el gobierno, sino era el alto precio. Producimos menos petróleo ahora, pero además los precios bajaron. No es que cayeron a unos niveles dramáticos, es que el país está metido en una especie de pantano y nada parece suficiente para saciar esta enorme borrachera que está viviendo la economía venezolana, ocasionada por unos irresponsables que han hecho lo que les dio la gana y han querido reinventar la economía, por supuesto, usufructuando todos estos mecanismos. Y lo que sí tenemos es el acto mágico de que gente que era pobre hace 5 años, hace 10 años, hoy son mega millonarios. Familias muy de ingrata recordación seguramente para la historia de Barinas, de Aragua, de Mérida, etcétera, que eran, en algunos casos, muchachos que fueron estudiantes del Vigía, la ULA, estudiantes modestos, casi pobres, hoy son mega millonarios. Un caso ha estado sujeto a confiscación, dice los Estados Unidos, de más de 500 millones en algunas cosas. Imagínense ustedes qué economía puede resultar ilesa de todo esto. Lo estamos pagando caro. Hay que cambiar urgentemente. Hay que establecer alguna salida política para que regrese la confianza y podamos entonces ir mejorando esta situación, porque de lo contrario, ¿para dónde va? ¿O para dónde quieren ustedes que esto vaya? En algún momento vendrá entonces el acto mágico de que vengan ingresos petroleros altísimos. Usted sabe que los que están produciendo el mayor volumen de petróleo son las operadoras internacionales. En los convenios, estos operativos, las alianzas estratégicas, no sé. Porque PDVSA está destartalada. Tienen en los tanques de almacenamiento que antes eran 2 meses de inventario, ahora hay para 1 semana. Para producir nuestros propios combustibles necesitamos aditivos de fuera y en algunos casos importación directa ya del combustible final, de la gasolina. La cosa está bastante mal. No hay medicamentos. ¿Cuánto va a costar un medicamento ahora? Quienes están en esa área farmacológica o farmacéutica tienen que buscar los dólares del mercado negro, que hoy amaneció, entiendo que casi en 13. Eso es terrible, porque una medicina X que se me ocurre ahora costaba 20 pastillas, 300 bolívares hace 1 año. Recién me decía una persona vinculada a esa actividad, bueno, lo estaba recibiendo en 45.000 ese mismo paquete, ¿para venderlo en cuánto? ¿Quién va a poder comprar esos medicamentos? Los pocos que lleguen al mercado, de los que se aventuren, esos empresarios, que se aventuren a traer, buscando dólares de sus ahorros o haciendo algunos negocios, comprándonos en el mercado paralelo, a un precio, no solo el precio que hoy paguen, supongo que paguen 13 por dólar, es que cuando llegue la mercancía es probable que esté en 15. Es que cuando vayan al mercado, a cómo le van a vender los medicamentos a las farmacias, a las droguerías, y en ese lapso de tiempo, en 2 o 3 días, otra vez hay una devaluación. Es tan rápido todo, y tiene que ver con eso, con una manera desnaturalizada de administrar la economía, porque son incompetentes, son muy incapaces. ¿Dónde están los economistas? Es que no tienen. Es que y las universidades nuestras, todo el esfuerzo que se hizo académico de tantos años, con economistas que incluso pueden ser primos ideológicos de ustedes, si es que eso es socialismo. Pero los responsables, la gente que tiene experiencia, la gente honesta,
no importa cuál enfoque tenga, socialista o lo que sea, va a entender que hay un tema de libre oferta, de mercado, de la demanda, de la producción, de la productividad. Son un conjunto de variables que nos van a dar información importante y resultados finales para que funcione una economía. Producción, y en la producción productividad, es decir, producir, no solo producir, sino producir mucho más con un bajo costo, invirtiendo menos, porque se es eficiente. Bueno, se es eficiente porque tenemos servicios potables de agua, tenemos electricidad disponible a las 24 horas, porque no hay que pagar vigilantes para que cuiden que se mueva la mercancía, para que cuide la empresa, la oficina. Es un costo asociado que al final termina pagando el mercado. Y entonces se hace ineficiente. Porque algo que pueda costar 20.000 bolívares termina el mercado en 50 porque hay que meterle una serie de costos que tienen que ver además con todo esto que hablamos al principio. El propio Estado incrementa los valores de los impuestos, etcétera, porque la tarifa es otra, no es la de hace un año. Entonces quieren que las empresas privadas, en este caso de telecomunicaciones, que anunciaron un incremento en sus tarifas, no cobren más nada, es decir, que nos regalen el servicio. Es decir, ¿cuánto es hoy $1? 13.000 bolívares. ¿Usted sabe lo que es eso? El promedio del servicio que yo recibo en mi aparato portátil, que tiene que ver con data, voz, por supuesto, salvando las distancias, la data, el servicio de data afuera es muchísimo mejor, el servicio de telefonía pues no se cae como está ocurriendo acá. Eso cuesta un promedio de $40 al mes en cualquier país del mundo. Un plan más o menos básico. Bueno, multiplíquelo por 13. ¿Cuánto es eso? Por 13.000. Es decir, en valor referencial internacional. Pero digamos que bueno, que aquí no lo sabemos todas, entonces los valores son más bajos, somos más eficientes, porque le pagamos 2 lochas a los trabajadores, un trabajador gana $20 al mes, etcétera, etcétera, y todo el mundo se está muriendo de hambre, entonces las tarifas abajo. Pero, ¿abajo hasta dónde? Me decía en una oportunidad, y de eso hace unos 2 o 3 años el presidente de Intercable, que no estaban facturando ni siquiera para cubrir los gastos de funcionamiento. Y yo observé, yo estuve en la oficina de la presidencia antes de esta situación, cuando vivíamos en esa humareda generada por los precios altos del petróleo. Estábamos todos engañados, hipnotizados, porque supuestamente era un país rico, etcétera. Eso eran oficinas esplendorosas y uno veía gente por aquí, por allá, moviéndose, actividades. Yo estuve ahí y ya casi las luces están apagadas en la presidencia. Y yo veo a la gente quejándose, bueno, no me llega el servicio de internet, no me llega el cable, no me funciona esto. ¿Y cómo van a hacer? Pero si además eso está muy vulnerable porque está en las calles, son unos aparaticos, son unos cables, y se les roban los amplificadores de señal. Y les roban cosas y cables. ¿Y cómo lo reponen? Si tienen que pagarlo en dólares, porque esa es otra cosa que le han metido en la cabeza con unos discursos falsos, hipócritas, aquello del dólar y aquello del imperio, no sé qué cosa. Señores, todo o casi todo lo que nosotros consumimos, directa o indirectamente, pasa por el dólar. Porque usted va a Colombia, en la frontera tiene que cambiar por peso, en la frontera con Venezuela, aquí cerquita, porque a ellos les sirve el bolívar para hacer otras transacciones en reversa. Pero vaya un poquito más allá, donde el bolívar no se ha aceptado. Usted tiene que llevar otra moneda, los pesos que compró en la frontera, y si sale de Colombia, en este caso, tendrá que transformarlos, que sí se puede hacer allí directamente, en cualquier casa de cambio o banco, usted lo cambia de una vez en dólares, porque es la moneda internacionalmente aceptada para las transacciones comerciales. Así es. Entonces, para que usted tenga ropa, para que usted tenga un carro, para que usted tenga utensilios para la cocina, para que usted tenga alimentos, incluso aquellos que se cultivan o que se producen aquí, en el caso de las carnes, necesitan el pescado, por ejemplo, que
podríamos decir, no lo producimos nosotros, está en el mar y se desarrolla, entre comillas, solos, pero hay que irlo a buscar en barcos, cuyos motores hay que comprarlos en dólares, cuyos servicios, aparatos, etcétera, hay que pagarlos en dólares. Así que todo está relacionado. Cuando recibimos la mercancía en las tiendas, alguien la trajo de la fábrica y esa fábrica los envió unos camiones, porque aquí no hay otra cosa. Esos camiones tienen que usar repuestos, si son importados, aquí no se produce nada. Se producían algunas cosas cuando las ensambladoras tenían algún auge y había un CKD que se traía y unos complementos que se hacían en algunas empresas, sobre todo en el estado Carabobo. Rines, unas micas, algunas cosas. Ahora es nada. Y esos son dólares. Entonces, usted puede decirle, y usted mismo puede decir ingenuamente, bueno, es que yo no tengo nada que ver con el dólar. Por mis manos no ha pasado ese, no sé, terrible dólar. Es una especie de maldición, han dicho algunos. Pero no, sí, cuando usted se toma un refresco, hay aditivos. Cuando se come una hamburguesa, hay aditivos. Porque para sembrar hay que meter semillas en la tierra y son importadas. Hay que meter fertilizantes, la mayoría importados. En fin, estamos bien complicados porque nos han repetido tantas veces una colosal mentira que ellos mismos se la han creído por aquella técnica goebbeliana de repetir hasta convertirla en verdad. Oye, pero la verdad es que estamos bien embromados todos. Eso sí es irrebatible. Usted vaya por ejemplo por la calle 71, ahí donde está una cafetería que se llama Dolcísima. Hay una señora ahí que ya no sé cuántos hijos tiene. Ahí, bueno, duermen en todas esas aceras, entre el Banesco, Dolcísimo, etcétera. Son como 6 niños y su mamá, y ahí duermen. Y esta mañana alguien que quería abrir su negocio estaba tratando de que los niños se quitaran. Y la señora les reclamó que por qué los iba a despertar, porque apenas eran las 9 de la mañana. Bueno, porque es eso. Este país está bastante descompuesto. Esa es la situación que tenemos y hay que resolver, hay que asumirlo. Hay que devolverle la sensatez. Y no solo a los que están en la oposición, la gente crítica, todos. Porque este país necesita de todos. Claro, hay que hacer un gran acuerdo en algún momento donde valores fundamentales como la honestidad, la ética, la solidaridad, pero sobre todo honestidad, ética, trabajo prevalezcan, porque si no, no estamos perdidos. Si no se trata de cambiar esto por otros, etcétera. Es que el problema de este país se generó porque se instrumentó un modo de ver el país donde la ética desapareció. Aquellos mecanismos que tenían muchísimas fallas, la Contraloría General de la República, las Contralorías Municipales, la Procuraduría, el papel de Contralor del Parlamento, todo eso desapareció y se convirtieron en cómplices de fechorías terribles que nos han llevado a esto. Aquí se hizo con motivo de un problema en la electricidad, una especie de, sálvese que pueda, emergencia eléctrica se llamó. ¿Sabe cuántos cientos de millones de dólares se desaparecieron? No hay nada. Lo que sí está es Nervis Villalobos y el grupo, los bolichicos, los no sé cuántas cosas, Derwick, que hoy están en el mundo, los abogados tratando de quedarse con parte de los reales, etcétera, pero se los llevaron de acá, nos quitaron a nosotros la posibilidad de tener nuevas turbinas en Guri, un sistema interconectado, remozado, las plantas termo revisadas y no tuviéramos problema eléctrico. No lo tienen muchos países que son inmensamente menores en recursos que nosotros. Pero aquí no se trata solo de tener petróleo, oro, diamantes, nada de eso. Se trata de tener gente honesta. Tenemos que recuperar, tenemos que reconstruir los valores fundamentales de una sociedad para que de verdad allí salga el hombre nuevo, que existe, está en ustedes, está allí y se expresa con su rabia, con su inconformidad, con su rebeldía, buscando una salida. Es la honestidad. Es aquel que no aceptó ser obligado a votar en esta farsa. Eso es honestidad. Yo estuve en oficinas públicas que antes, por ejemplo, la gente hablaba de este asunto y no me van a obligar, etcétera, porque este es el tema que tenemos que recuperar. Y no para que el gobierno, los chavistas desaparezcan, sino para que todos podamos
comenzar a ver el país distinto, con el compromiso de ser honestos, de ser trabajadores, de que la ética sea importante o determinante incluso. Hay que reencontrar el camino. No se trata solo de cambiar este régimen, de sacar unos bandidos para meter otros que van a empezar a ser tan bandidos como los anteriores, quizás robando menos porque difícilmente el país tendrá los recursos que en este reciente pasado ha tenido Venezuela y que fueron colosales. Y tenemos entonces tanta gente. Por cierto, a propósito de sanciones, etcétera, uno de los principales responsables del desastre del país, el señor Rafael Ramírez, no ha sido mencionado. Y bueno, podríamos entonces tener tres opciones. O el tipo no se robó nada, o el tipo está siendo investigado y le van a echar un zarpazo grueso, o está colaborando con la justicia de algún país para entregarles la torta completa y salvarse él. ¿Cuál cree usted sea, amigo del gobierno o amigo chavista? Mañana seguiremos. Chao.